This is what you deserve. Marido dijo, no te quiere aquí, pero la hija gritó en el altar. Entonces la esposa canceló todo. Claire Montrose estaba parada frente al espejo de su habitación, con las manos temblando mientras sostenía un sobre manila. Dentro de ese sobre había documentos que podían destruir todo. Extractos bancarios, fotografías comprometedoras, correos electrónicos que revelaban años de mentiras. Podía escuchar los pasos de Philip subiendo las escaleras, su voz autoritaria hablando por teléfono sobre los últimos detalles de la boda de Isabel. En 3 días, su hija caminaría hacia el altar en la iglesia más prestigiosa de Charleston, rodeada de 300 invitados de la alta sociedad. Y Claire sabía que si no tomaba una decisión en ese momento, perdería para siempre la oportunidad de salvar a su hija del mismo infierno que ella había vivido durante 20 años. Sus dedos apretaron el sobre con fuerza. La puerta se abrió de golpe y Philip entró con esa sonrisa arrogante que Claire había aprendido a odiar. Él miró el sobre en sus manos y su expresión cambió completamente. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Pero para entender cómo Claire llegó a ese momento de quiebre, hay que retroceder 6 meses en el tiempo, cuando la vida aún parecía llevadera, cuando todavía existía una pequeña chispa de esperanza en su corazón cansado. Charleston, Carolina del Sur, era una ciudad que respiraba historia en cada esquina. Las calles empedradas del centro histórico, los robles centenarios con musgo colgando como cortinas grises, las mansiones de estilo colonial que habían sobrevivido guerras y huracanes, todo en esa ciudad hablaba de tradición, de linaje, de un pasado glorioso que sus habitantes se negaban a soltar. Para la élite de Charleston, la reputación lo era todo. Un apellido podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. Y en ese mundo de apariencias perfectas, Claire Montrose había aprendido a ser invisible. Ella recordaba perfectamente el día en que conoció a Philip Davenport. Tenía 24 años, acababa de terminar su maestría en literatura comparada y soñaba con escribir novelas que tocaran el alma de la gente. Trabajaba medio tiempo en una librería independiente del centro mientras enviaba manuscritos a editoriales que nunca respondían. Philip había entrado a la tienda una tarde lluviosa de abril buscando un regalo para un cliente importante. Era guapo, elegante, seguro de sí mismo. Usaba trajes caros y hablaba con esa confianza que solo da el dinero viejo. Le pidió a Claire que lo ayudara a elegir algo apropiado y ella le recomendó una primera edición de Faulkner. Él quedó impresionado por su conocimiento y antes de irse le pidió su número telefónico. Durante los primeros 6 meses, Philip fue el novio perfecto. La llevaba a restaurantes elegantes, le enviaba flores a su trabajo, la presentaba como su novia intelectual ante sus amigos, abogados y empresarios. Claire se sentía halagada por la atención de un hombre tan exitoso. Philip tenía 8 años más que ella y ya era socio en un prestigioso bufete de abogados corporativos. Provenía de una de las familias más antiguas de Charleston, con raíces que se remontaban a los tiempos previos a la guerra civil. Su madre, Margaret Davenport, era una figura temida y respetada en los círculos sociales de la ciudad, presidenta de múltiples juntas benéficas y guardiana feroz de las tradiciones familiares. La primera vez que Claire conoció a Margaret fue durante una cena en la mansión Davenport, una imponente construcción de 3 pisos en el barrio histórico de South of Broad. Claire llegó nerviosa, con un vestido sencillo que había comprado en una tienda de departamentos. Margaret la recibió con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos grises. Durante toda la cena, la matriarca hizo preguntas sutilmente invasivas sobre la familia de Claire, su educación, sus planes futuros. Cuando Claire mencionó que esperaba publicar una novela algún día, Margaret soltó una risa breve
y comentó que era adorable que las chicas jóvenes tuvieran pasatiempos creativos antes de asentarse en la vida real. Philip no defendió a Claire. Simplemente cambió de tema y habló sobre un caso importante que había ganado esa semana. Debió haber sido una señal de advertencia, pero Claire estaba enamorada, o al menos eso creía. 6 meses después, Philip le propuso matrimonio durante un fin de semana en Kiawah Island. Ella dijo que sí, sin pensarlo 2 veces, imaginando una vida llena de amor, apoyo mutuo y oportunidades para crecer juntos. La boda fue un evento espectacular, organizado enteramente por Margaret, quien dejó claro desde el principio que Claire no tenía ni voz ni voto en las decisiones importantes. El vestido fue elegido por la suegra, el menú fue decidido por ella, hasta la lista de invitados fue controlada estrictamente. Claire invitó a 20 personas, su madre viuda, algunos tíos, sus amigas de la universidad. Philip invitó a 300. Los primeros años del matrimonio fueron confusos para Claire. Philip era cariñoso cuando estaban solos, pero frío y distante en público. Poco a poco comenzó a criticar sus elecciones. Su ropa era demasiado informal, sus opiniones demasiado progresistas para sus amigos conservadores. Su trabajo en la librería era vergonzoso para un Davenport. Sugirió que dejara el trabajo y se enfocara en ser una buena esposa. Claire resistió al principio, pero después de meses de comentarios despectivos y peleas que terminaban con días de silencio absoluto, finalmente renunció. Philip celebró comprándole un auto nuevo y programando más cenas con clientes importantes, donde ella debía lucir perfecta y decir poco. Cuando Claire quedó embarazada de Isabel, pensó que las cosas mejorarían. Un bebé traería nueva vida a su matrimonio, un propósito renovado. Pero el embarazo solo profundizó la distancia entre ellos. Philip trabajaba cada vez más horas, viajaba constantemente y cuando estaba en casa se encerraba en su estudio. Margaret, por otro lado, se volvió omnipresente, llegando sin avisar para inspeccionar cómo Claire preparaba el cuarto del bebé, criticando cada decisión desde la elección de colores hasta la marca de pañales. Cuando Isabel nació, Margaret prácticamente se mudó a la casa durante las primeras semanas, apartando a Claire de su propia hija, diciéndole que no sabía sostener correctamente al bebé, que no debía amamantar tanto, que estaba malcriando a la niña con tanta atención. Claire se sintió perdida en su propia vida. La escritura quedó completamente abandonada. Su laptop juntaba polvo en un rincón del armario. Sus amigas dejaron de llamar después de que cancelara planes una y otra vez, porque Philip necesitaba que lo acompañara a algún evento, o porque Margaret había organizado una cena familiar sin consultarle. Su madre intentó advertirle que algo no estaba bien, pero Claire defendía su matrimonio con argumentos débiles sobre el estrés del trabajo de Philip y las buenas intenciones de Margaret. En el fondo, sabía que estaba mintiendo, pero admitir la verdad significaba aceptar que había cometido un error terrible. Los años pasaron en una nebulosa de rutinas vacías. Claire se convirtió en profesora de literatura en una preparatoria privada, un trabajo que Margaret aprobó porque era respetable y tenía un horario que le permitía seguir atendiendo las responsabilidades del hogar. También comenzó a escribir libros infantiles como salida creativa, publicando bajo un seudónimo para evitar que Philip se enterara y lo desaprobara. Los libros tuvieron un éxito modesto, suficiente para darle un pequeño ingreso propio y una chispa de identidad que había perdido hacía mucho tiempo. Isabel creció siendo una niña brillante y sensible, más parecida a Claire que a Philip, algo que claramente disgustaba a su abuela. Margaret intentaba constantemente moldear a la niña según sus estándares, inscribiéndola en clases de etiqueta, comprándole ropa extremadamente formal, corrigiéndola cuando se reía demasiado fuerte o expresaba opiniones que no eran apropiadas para una señorita Davenport. Pero Claire protegió a Isabel lo mejor que pudo.
en privado, leía con ella, la animaba a pensar por sí misma, le enseñaba que el valor de una persona no estaba en su apellido o su cuenta bancaria. Madre e hija desarrollaron un vínculo profundo, un refugio secreto dentro de la prisión dorada que era la mansión Davenport. Isabel le confió a Claire sus sueños de estudiar arquitectura, su deseo de viajar por el mundo, sus dudas sobre seguir el camino que su padre y abuela esperaban de ella. Claire la escuchaba con lágrimas en los ojos, viendo en su hija la valentía que ella misma había perdido. Cuando Isabel cumplió 20 años y conoció a Ethan Caldwell en una gala benéfica, Claire sintió una mezcla de alegría y terror. Ethan provenía de otra familia tradicional de Charleston. Era ingeniero, educado, aparentemente amable. Philip aprobó la relación inmediatamente, viendo en Ethan al yerno perfecto para expandir sus conexiones sociales y de negocios. Margaret estaba encantada, ya planeando una boda espectacular que sería el evento social de la temporada. Isabel parecía feliz, pero Claire notaba momentos de duda en los ojos de su hija, una tristeza fugaz cuando hablaba de planes futuros, un temblor en su voz cuando Margaret tomaba decisiones sobre la boda sin consultarla. Claire intentó hablar con Isabel, preguntarle si realmente quería casarse o si sentía presión de la familia. Isabel la abrazó y le aseguró que amaba a Ethan, que quería construir una vida con él, pero también admitió que tenía miedo de convertirse en lo que Claire se había convertido, una sombra de sí misma, viviendo para complacer a otros. Claire le prometió que no permitiría que eso sucediera, aunque en su corazón no sabía cómo cumplir esa promesa. 3 días antes de la boda, Claire estaba revisando algunos documentos financieros en el estudio de Philip. Él había salido temprano a una reunión y ella necesitaba encontrar el recibo de un pago que había hecho para uno de los proveedores de la boda. Al buscar entre los archivos, encontró una carpeta marcada como personal. La curiosidad venció a su sentido común y la abrió. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que Claire no conocía, una cuenta con transferencias mensuales significativas a nombre de una tal Amanda Whitmore. También había fotografías. Philip y una mujer joven en un restaurante riendo tomados de la mano. Philip y la misma mujer saliendo de un hotel. Fechas que correspondían a sus supuestos viajes de negocios. El mundo de Claire se detuvo. No era la primera vez que sospechaba de infidelidades, pero nunca había tenido pruebas tan concretas. Sintió náuseas, rabia, un dolor profundo que la atravesaba como un cuchillo. Tomó fotografías de los documentos con su teléfono, cerró la carpeta y salió del estudio temblando. Pasó el resto del día en un estado de shock, funcionando en piloto automático, mientras ayudaba con los preparativos finales de la boda. Esa noche, cuando Philip llegó a casa, Claire lo esperaba en la sala. Le mostró las fotografías en su teléfono sin decir una palabra. Philip ni siquiera intentó negarlo, simplemente suspiró con fastidio, como si Claire fuera una niña caprichosa, haciendo un berrinche por algo insignificante. Le explicó con voz tranquila que Amanda era su secretaria, que sí, tenían una relación, pero que eso no significaba nada, que así funcionaban los matrimonios en su círculo social, que Claire era ingenua si creía en esas fantasías románticas de fidelidad eterna. Lo importante, dijo, era mantener las apariencias, cumplir con las responsabilidades sociales, no hacer escándalos. Y luego, con una mirada fría que Claire nunca olvidaría, Philip le advirtió que no se atreviera a arruinar la boda de Isabel con sus dramas emocionales. Si hacía alguna escena, si decía algo a alguien, si manchaba la reputación de la familia durante el evento más importante del año, él se encargaría de que Claire perdiera todo: la casa, el acceso a Isabel, su trabajo, su dignidad. Claire se quedó paralizada, no por miedo a las amenazas de Philip, sino por la claridad brutal de ese momento. Durante 20 años había vivido en una ilusión, convenciéndose de que las cosas mejorarían, de que Philip realmente la amaba a su manera,
de que su sacrificio valía la pena por mantener a la familia unida. Pero en ese instante comprendió la verdad. Nunca había sido una esposa para Philip. Era un accesorio, una pieza decorativa necesaria para completar la imagen del hombre de familia exitoso. Y él esperaba que ella siguiera cumpliendo ese papel hasta el final. En la mañana siguiente, Margaret llegó temprano a la casa para supervisar los últimos detalles. Encontró a Claire en la cocina, tomando café con ojos hinchados de no haber dormido. La matriarca la miró con desdén y comentó que esperaba que Claire se arreglara mejor para la boda, que no podía aparecer en las fotografías luciendo como una sirvienta cansada. Isabel bajó las escaleras en ese momento, emocionada por mostrarle a su madre el velo que acababa de recoger. Margaret interceptó a la joven y comenzó a criticar pequeños detalles del velo, sugiriendo que debían hacer ajustes de último minuto. Claire observaba la escena con una mezcla de tristeza y rabia creciente. Margaret estaba haciendo con Isabel exactamente lo que había hecho con ella durante 2 décadas: minimizar, controlar, drenar lentamente toda la alegría y confianza hasta dejar solo un cascarón obediente. Isabel intentaba complacer a su abuela, ajustando el velo como ella indicaba, disculpándose por no haber consultado cada decisión. En ese momento, Margaret dijo algo que rompió el último hilo de paciencia de Claire. La matriarca le dijo a Isabel que tal vez sería mejor que Claire no participara en algunos momentos clave de la boda, que la madre de la novia no debía llamar demasiado la atención, que Claire no tenía el refinamiento natural para estar en el centro de las fotografías familiares, que quizás debería sentarse en la segunda fila de la iglesia en lugar de la primera, para dar espacio a los parientes Davenport más importantes. Isabel protestó débilmente, diciendo que quería a su madre a su lado, pero Margaret continuó, explicando con voz condescendiente que Claire simplemente no encajaba en ese mundo, que nunca había sido suficiente para Philip, y que lo menos que podía hacer era no arruinar el día perfecto de Isabel con su presencia inadecuada. Claire sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No era solo rabia, era algo más profundo, más visceral. Era el despertar de una parte de sí misma que había estado dormida durante años, adormecida por el gaslighting constante, las humillaciones graduales, la erosión sistemática de su autoestima. Miró a Margaret directamente a los ojos por primera vez en 20 años y habló con voz firme. Le dijo que era la madre de Isabel, que había estado presente en cada momento importante de la vida de su hija, mientras Philip trabajaba y Margaret jugaba a la gran dama de la sociedad, que estaría en primera fila de esa iglesia, caminaría al lado de su hija y nadie, absolutamente nadie, le quitaría ese derecho. Margaret quedó momentáneamente sorprendida por la respuesta, pero rápidamente recuperó su compostura. Con una sonrisa venenosa, le recordó a Claire que esa boda estaba siendo pagada enteramente por los Davenport, que la iglesia había sido reservada por contactos de Philip, que cada detalle existía gracias al apellido y el dinero de su familia. Claire no tenía ningún poder ahí, era solo una invitada tolerada por cortesía. Si quería conservar alguna relación con Isabel después de la boda, más le valía aprender su lugar y mantenerse callada. Isabel, atrapada entre su madre y su abuela, comenzó a llorar. Le rogó a ambas que no pelearan, que solo quería que su día fuera feliz, que todos se llevaran bien. Claire abrazó a su hija y le pidió perdón por el conflicto, prometiéndole que todo estaría bien. Pero mientras sostenía a Isabel, mirando por encima de su hombro a Margaret, que observaba la escena con satisfacción triunfal, Claire tomó una decisión. No permitiría que su hija viviera la misma pesadilla que ella había vivido. No importaba el costo. Esa tarde, después de que Margaret se fuera y Philip regresara del trabajo, Claire subió a su habitación y sacó el sobre manila que había preparado semanas atrás.
Dentro estaban todos los documentos que había recopilado durante meses. Pruebas de las infidelidades de Philip, pero también algo mucho más peligroso. Durante su búsqueda en el estudio, Claire había encontrado evidencia de fraude fiscal, transacciones sospechosas con clientes, sobornos disfrazados como honorarios legales. Philip no era solo un esposo infiel, era un criminal de cuello blanco que usaba su reputación impecable como escudo. Claire sostuvo el sobre frente al espejo, preguntándose si tendría el valor de usar esa información. Podía oír a Philip subiendo las escaleras, hablando por teléfono sobre los asientos en la iglesia y la recepción en el club náutico. En 3 días, Isabel caminaría hacia el altar, y Claire sabía que ese momento definiría no solo el futuro de su hija, sino también el suyo propio. Podía seguir siendo la esposa silenciosa y obediente, dejar que todo continuara como siempre, o podía finalmente encontrar su voz y decir la verdad sin importar las consecuencias. La puerta se abrió y Philip entró a la habitación. Vio el sobre en las manos de Claire y su expresión cambió instantáneamente. Le preguntó qué estaba haciendo con esos documentos, con un tono de voz que mezclaba advertencia y amenaza. Claire lo miró a los ojos, sintiendo cómo el miedo se transformaba en determinación. Le dijo que había llegado el momento de tomar decisiones, que ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Philip se acercó a ella, intentando arrebatarle el sobre, pero Claire lo apartó y salió de la habitación, bajando las escaleras mientras él gritaba que estaba cometiendo un error terrible. Claire llegó hasta su auto, con el sobre apretado contra su pecho y las llaves temblando en su mano. Sabía que acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. En 3 días, frente a 300 invitados de la alta sociedad de Charleston, en una iglesia histórica donde se habían casado generaciones de familias poderosas, algo iba a cambiar para siempre. Claire solo esperaba tener el valor suficiente para llegar hasta el final. Antes de terminar este capítulo, queremos saber desde dónde nos están viendo. Escríbanos en los comentarios de qué país o ciudad son. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos motivan a seguir trayéndoles más historias emocionantes como esta. No olviden decirnos qué opinan sobre Claire y su situación. Queremos conocer su perspectiva. El amanecer del sábado llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de seda de la habitación de Claire. Había dormido apenas 2 horas, su mente dando vueltas sin parar entre el miedo y la determinación. Ese era el día que había esperado durante 23 años, desde el momento en que sostuvo a Isabel recién nacida entre sus brazos y le prometió en silencio que siempre estaría ahí para ella. Ahora, mientras se levantaba de la cama con el cuerpo adolorido por la tensión, Claire se preguntaba si podría cumplir esa promesa. Se duchó lentamente, dejando que el agua caliente relajara sus músculos tensos. Había elegido su vestido con semanas de anticipación, un diseño elegante en color azul marino que Isabel le había ayudado a seleccionar. Recordaba ese día de compras, cuando su hija la tomó de la mano en la boutique y le dijo que quería que su mamá se viera hermosa, que brillara tanto como ella. Claire se había emocionado hasta las lágrimas, abrazando a Isabel mientras la vendedora sonreía con ternura. Ahora, al ponerse ese vestido frente al espejo, Claire sentía que se estaba vistiendo para una batalla más que para una celebración. Se maquilló con cuidado, cubriendo las ojeras que delataban sus noches sin sueño. Eligió un labial rojo discreto. Se peinó el cabello castaño en ondas suaves que caían sobre sus hombros. Cuando terminó, se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había algo diferente en sus ojos, una chispa de rebeldía que no había estado ahí en años. Claire respiró profundo y bajó las escaleras, preparada para enfrentar lo que viniera. Philip ya estaba en la cocina, tomando café mientras revisaba su teléfono.
Llevaba puesto su smoking, luciendo impecable como siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando Claire entró. El silencio entre ellos era denso, cargado de todas las palabras que habían quedado sin decir durante los últimos días. Claire se sirvió una taza de té, sus manos temblando ligeramente mientras vertía el agua caliente. Margaret llegó minutos después, entrando por la puerta trasera sin tocar, como si la casa fuera suya. Llevaba un vestido color champán con perlas, su cabello blanco perfectamente arreglado en un elegante chongo. La matriarca inspeccionó a Claire de pies a cabeza con una mirada crítica. Comentó que el vestido era apropiado, aunque quizás un poco llamativo para alguien en su posición. Claire apretó los dientes y no respondió. Margaret continuó dando instrucciones sobre el orden de llegada a la iglesia, quién debía sentarse dónde, cómo debían posar para las fotografías. Habló de Claire como si no estuviera presente, refiriéndose a ella en tercera persona, decidiendo unilateralmente que la madre de la novia entraría después de los padrinos, pero antes de la madre del novio. Philip asentía a todo sin cuestionar nada, completamente sometido a los deseos de su madre. Isabel apareció una hora después, radiante en su bata de seda blanca. Corrió hacia Claire y la abrazó con fuerza, susurrando que estaba nerviosa pero feliz. Claire la sostuvo contra su pecho, respirando el aroma de su perfume floral, memorizando ese momento, porque algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual después de ese día. Isabel se alejó para saludar a su abuela, quien inmediatamente comenzó a reorganizar el cronograma de la mañana, insistiendo en que la novia debía alistarse en la casa de una tía para mantener la tradición de que el novio no la viera antes de la ceremonia. Claire quiso protestar. Quiso decir que ella debía estar con su hija durante esos últimos momentos de preparación. Pero Margaret ya había llamado al chofer y estaba empacando las cosas de Isabel. Philip apoyó la decisión de su madre, argumentando que era lo mejor para mantener el cronograma ajustado. Isabel miró a Claire con ojos suplicantes, queriendo que su madre dijera algo, que reclamara su derecho de estar ahí. Pero Claire se quedó paralizada, viendo cómo su hija era llevada lejos por Margaret mientras Philip la seguía hacia el auto. Se quedó sola en la cocina, con su té frío entre las manos, sintiendo cómo el control se le escapaba otra vez. 2 horas después, Claire manejaba sola hacia la iglesia de San Miguel, una majestuosa construcción de piedra blanca que databa de 1752. Era uno de los edificios más fotografiados de Charleston, con su imponente campanario que dominaba el horizonte del centro histórico. Las calles alrededor ya estaban llenas de autos lujosos, ballets corriendo de un lado a otro, invitados con trajes elegantes y vestidos de diseñador caminando hacia la entrada principal. Claire estacionó su auto a 2 cuadras de distancia, tomándose un momento para respirar antes de salir. Caminó lentamente hacia la iglesia, sus tacones resonando contra las piedras antiguas de la acera. Podía escuchar el murmullo de las conversaciones, risas elegantes, el tintineo de copas de champán que los organizadores ofrecían en la entrada. Al acercarse, vio a Philip parado junto a las puertas principales, rodeado de un grupo de hombres en smoking que reían de algo que acababa de decir. Margaret estaba cerca, conversando con otras damas de la alta sociedad, todas luciendo sus mejores joyas y sonrisas practicadas. Philip la vio acercarse y su expresión cambió instantáneamente. Se disculpó con sus acompañantes y caminó directamente hacia Claire, interceptándola antes de que llegara a las escaleras de entrada. La tomó del brazo con firmeza, sonriendo para los invitados que observaban, pero sus dedos apretaban con fuerza suficiente para lastimar. La guió hacia un costado de la iglesia, lejos de las miradas curiosas, hacia una pequeña área de jardín donde los arbustos de gardenias perfumaban el aire. Claire intentó soltarse, pero Philip la sujetó con más fuerza. Le preguntó en voz baja qué estaba haciendo ahí,
que creía que habían quedado claros los límites después de su pequeño berrinche de los últimos días. Claire respondió que era la madre de la novia y tenía todo el derecho de estar presente. Philip soltó una risa amarga, mirándola con un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Le dijo que había hablado con Isabel esa mañana, que su hija estaba preocupada por el comportamiento errático de Claire, que no quería ningún drama que arruinara su día perfecto. Claire sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le preguntó a Philip qué le había dicho exactamente a Isabel, qué mentiras había plantado en la mente de su hija. Philip sonrió con esa expresión de superioridad que Claire tanto odiaba. Le explicó que simplemente había sido honesto. Le había dicho a Isabel que su madre estaba pasando por una crisis emocional, probablemente menopausia o algo así, que estaba haciendo acusaciones irracionales y comportándose de manera inestable, que lo mejor era que Claire se mantuviera en segundo plano durante la ceremonia, para no causar preocupaciones innecesarias. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Claire, pero se negó a dejarlas caer. Le dijo a Philip que era un mentiroso, que Isabel merecía saber la verdad sobre quién era realmente su padre. Philip se acercó más, su aliento oliendo a menta y café, sus ojos fríos como el acero. Le susurró que, si se atrevía a decir una sola palabra, si intentaba arruinar ese día con sus fantasías paranoicas, él se encargaría de destruirla completamente. Tenía abogados, tenía conexiones, tenía el poder de hacer que Claire perdiera todo. Podía hacer que la despidieran de su trabajo, podía limitar su acceso a Isabel, podía convertirla en una paria social en Charleston. Claire retrocedió, sintiendo el peso de esas amenazas como cadenas invisibles alrededor de su cuerpo. Philip ajustó su corbata y volvió a sonreír, esa sonrisa encantadora que usaba en público. Le puso una mano en el hombro, un gesto que para cualquier observador parecería afectuoso, pero que Claire sintió como una marca de propiedad. Philip habló con voz tranquila pero letal, pronunciando las palabras que quebrarían algo fundamental dentro de Claire. Le dijo que Isabel no la quería ahí, que iba a arruinar todo con ese drama suyo, que lo mejor que podía hacer era irse ahora, regresar a casa y esperar a que terminara la ceremonia. Claire lo miró fijamente, buscando algún rastro del hombre del que se había enamorado 24 años atrás. Pero ese hombre nunca había existido realmente. Solo había sido una máscara, una ilusión cuidadosamente construida para atraparla. Philip le soltó el hombro y regresó hacia la entrada de la iglesia, donde Margaret lo esperaba con expresión impaciente. Claire se quedó parada entre las gardenias, temblando, mientras los últimos invitados entraban al edificio. Podía escuchar el órgano comenzar a tocar dentro de la iglesia, las notas reverberando a través de las gruesas paredes de piedra. Sabía que Isabel debía estar llegando en cualquier momento, preparándose para caminar por ese pasillo hacia su futuro. Claire dio un paso hacia la entrada, pero sus piernas no respondieron. Las palabras de Philip resonaban en su mente como un disco rayado. Ella no te quiere aquí. Vas a arruinar todo. Ella no te quiere aquí. Claire se giró lentamente y comenzó a caminar en dirección opuesta, alejándose de la iglesia. Sus tacones golpeaban el pavimento con un ritmo irregular, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado. Pasó junto a su auto, pero no se detuvo. Continuó caminando sin rumbo fijo por las calles históricas de Charleston. Turistas la miraban con curiosidad al verla tan elegante y llorando, pero Claire no les prestaba atención. Terminó sentada en un banco frente al puerto, mirando los barcos mecerse suavemente en el agua. El sol de la tarde brillaba sobre la superficie del mar, creando destellos dorados que lastimaban sus ojos hinchados. Podía escuchar las gaviotas graznando sobre su cabeza, el sonido distante del tráfico, la vida continuando normal mientras su mundo se desmoronaba. Había perdido todo: su dignidad, su matrimonio, su relación con su hija,
su derecho de estar presente en uno de los momentos más importantes de la vida de Isabel. Sacó su teléfono del bolso y lo miró fijamente. Podía llamar a Isabel, podía explicarle todo, podía rogarle que la dejara entrar a la iglesia, pero las palabras de Philip seguían ahí, envenenando cada pensamiento. ¿Qué tal si era verdad? ¿Qué tal si Isabel realmente no quería que estuviera ahí? ¿Qué tal si su presencia solo causaría más problemas? Claire guardó el teléfono sin hacer la llamada. Mientras tanto, dentro de la iglesia de San Miguel, Philip caminaba por el pasillo central con paso confiado, saludando con la cabeza a los invitados que ocupaban las bancas de madera pulida. Los vitrales proyectaban patrones de colores sobre el piso de mármol. El órgano llenaba el espacio con música majestuosa. Arreglos florales elaborados decoraban cada superficie disponible. Era exactamente la ceremonia perfecta que había planeado, sin ninguna nota discordante, sin ningún elemento que no estuviera bajo su control. Se detuvo junto a Margaret en la primera banca, ajustándose los gemelos de oro que habían pertenecido a su abuelo. Su madre le dio una palmadita aprobatoria en el brazo, satisfecha de que finalmente hubiera puesto a Claire en su lugar. Philip miró hacia atrás, hacia las puertas cerradas por donde Isabel entraría en cualquier momento, y sonrió. Había ganado. Claire se había ido como él ordenó. El escándalo había sido evitado y ahora podía disfrutar de este momento sin preocupaciones. Los 300 invitados esperaban en silencio expectante mientras el órgano cambiaba a la marcha nupcial. Las puertas se abrieron lentamente y todos se pusieron de pie. Isabel apareció en el umbral, radiante en su vestido de encaje blanco, el velo cayendo delicadamente sobre sus hombros, el ramo de rosas blancas temblando ligeramente en sus manos. Pero algo en su rostro no estaba bien. Sus ojos verdes buscaban frenéticamente entre las bancas, moviéndose de un lado a otro con creciente desesperación. Philip sintió una punzada de incomodidad, pero mantuvo su sonrisa. Isabel comenzó a caminar lentamente por el pasillo, su padre junto a ella como dictaba la tradición, pero cada paso parecía costarle un esfuerzo enorme. Sus ojos seguían buscando algo que claramente no encontraba. Cuando llegaron a la mitad del pasillo, Isabel se detuvo abruptamente, miró a Philip con expresión confundida y susurró lo suficientemente alto para que las primeras filas escucharan dónde estaba su mamá. Philip apretó el brazo de su hija y le dijo que continuara caminando, que todo estaba bien, que Claire había decidido sentarse más atrás. Pero Isabel se giró para mirar hacia las bancas traseras y al no ver a su madre, su respiración comenzó a acelerarse. Ethan, esperando junto al altar en su smoking gris, observaba la escena con creciente preocupación. El padre encargado de oficiar la ceremonia carraspeó incómodo mientras el murmullo comenzaba a propagarse entre los invitados. Isabel se soltó del brazo de su padre y dio un paso atrás. Preguntó en voz más alta dónde estaba Claire, por qué no estaba ahí. Philip intentó calmarla, explicando con voz controlada que su madre no se sentía bien, que había decidido no asistir, que era mejor continuar con la ceremonia. Pero Isabel sacudió la cabeza violentamente, el velo moviéndose con el gesto brusco. Dijo que eso no tenía sentido, que había hablado con su madre esa mañana y Claire estaba bien, que había prometido estar ahí. Margaret se levantó de su asiento, intentando intervenir, diciéndole a Isabel que estaba haciendo una escena innecesaria. Pero la joven ya no escuchaba. Caminó rápidamente hacia las puertas de la iglesia, su vestido arrastrándose por el piso, dejando atrás a un padre atónito y un novio confundido. Los invitados se miraban entre sí, los murmullos convirtiéndose en conversaciones abiertas. Philip corrió detrás de su hija, alcanzándola justo cuando ella llegaba al vestíbulo. Le dijo a Isabel que se calmara, que regresara al altar, que estaba arruinando todo. Pero su hija
Lo miró con una expresión que Philip nunca había visto antes. No era la niña obediente que había moldeado durante 23 años. Era una mujer que acababa de darse cuenta de algo terrible. Isabel le preguntó directamente qué le había hecho a su madre, dónde estaba Claire realmente. Y Philip, perdiendo por primera vez su compostura perfecta, cometió el error de decir la verdad. Le dijo que le había pedido a Claire que se fuera, que no pertenecía ahí, que era mejor para todos que no estuviera presente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel retrocedió como si le hubieran dado una bofetada, su rostro palideciendo bajo el maquillaje nupcial. Los invitados, que podían escuchar desde las bancas delanteras, guardaron silencio absoluto. Y entonces, en ese espacio sagrado, que había sido testigo de cientos de ceremonias a lo largo de casi 3 siglos, Isabel Davenport tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Claire había regresado a su auto después de vagar por las calles durante casi 1 hora. Se sentó en el asiento del conductor con la mirada perdida, las manos temblando sobre el volante. El maquillaje corrido manchaba sus mejillas. El vestido azul marino que tanto le había gustado a Isabel ahora le parecía un recordatorio doloroso de su fracaso como madre. Había dejado que Philip ganara otra vez. Había permitido que las palabras venenosas la alejaran del momento más importante en la vida de su hija. Tomó su teléfono con manos temblorosas, pensando en enviarle un mensaje a Isabel para disculparse, para explicarle por qué no había podido estar ahí. Al desbloquear la pantalla, vio la carpeta de mensajes de voz y recordó que Isabel le había dejado uno hacía 3 días, justo después de la última prueba del vestido. Claire había estado tan consumida por el descubrimiento de la infidelidad de Philip y los preparativos caóticos que nunca lo había escuchado completo. Presionó el botón de reproducir y la voz de su hija llenó el interior del auto. Isabel sonaba emocionada, hablando rápidamente sobre lo hermoso que había quedado el vestido después de los ajustes finales. Mencionaba lo nerviosa que estaba, pero también lo feliz que se sentía de comenzar esta nueva etapa de su vida. Y entonces, justo al final del mensaje, Isabel había agregado algo que Claire había olvidado por completo. Su hija decía con voz suave y llena de amor que mamá eres la mujer más valiente que conozco. Gracias por enseñarme que el amor verdadero es incondicional, que siempre me has protegido y que quiero ser tan fuerte como tú cuando tenga mis propios hijos. Las palabras golpearon a Claire como un rayo. La mujer más valiente que conozco. Miró su reflejo en el espejo retrovisor y vio lo que realmente era en ese momento: una cobarde sentada en un auto mientras su hija la necesitaba. Isabel creía que su madre era valiente, pero Claire había huido ante la primera amenaza real de Philip. Había dejado que el miedo la paralizara, que las mentiras la alejaran, que 20 años de abuso emocional dictaran sus acciones una vez más. Algo cambió dentro de Claire en ese instante. Era como si una luz se encendiera en la oscuridad que había habitado durante tanto tiempo. Isabel la necesitaba, la había necesitado siempre, y Claire no podía seguir fallándole. No importaba lo que Philip dijera, no importaban las amenazas de Margaret, no importaba si toda la alta sociedad de Charleston la juzgaba. Su hija merecía tener a su madre a su lado en el día de su boda. Claire limpió sus lágrimas con la palma de la mano, retocó su labial usando el espejo, respiró profundo 3 veces para calmarse y salió del auto. Comenzó a caminar de regreso hacia la iglesia de San Miguel, sus pasos cada vez más rápidos, más decididos. Podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos, la adrenalina corriendo por sus venas. Después de 2 décadas de silencio, finalmente iba a alzar la voz. Mientras tanto, dentro de la iglesia, la tensión había alcanzado un punto crítico. Después de la confrontación en el vestíbulo, Philip había logrado convencer a Isabel de regresar al altar.
prometiéndole que todo era un malentendido, que Claire llegaría en cualquier momento. Isabel había accedido reluctantemente, aunque sus ojos seguían buscando entre los invitados con desesperación. El padre había reiniciado la ceremonia, su voz resonando entre las paredes de piedra antigua mientras leía las bendiciones tradicionales. Ethan sostenía las manos de Isabel, susurrándole que todo estaría bien, pero podía sentir la tensión en el cuerpo de su novia. Los 300 invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación y incomodidad. Margaret permanecía rígida en la primera banca, su rostro una máscara de furia contenida. Philip estaba de pie al lado del altar, sonriendo con esa expresión controlada que usaba cuando las cosas no salían exactamente como planeaba, pero todavía creía tener todo bajo control. El padre continuó con la liturgia, llegando finalmente a la parte tradicional, donde preguntaba si alguien presente conocía alguna razón por la cual esta pareja no debería unirse en matrimonio. Era una formalidad antigua que nadie tomaba en serio, un vestigio de épocas pasadas que se mantenía por tradición. El silencio expectante llenó la iglesia mientras el padre esperaba el tiempo apropiado antes de continuar. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Isabel soltó las manos de Ethan bruscamente y dio un paso atrás, alejándose del altar. Su respiración se había vuelto irregular. El ramo de rosas blancas temblaba violentamente en sus manos. Miró hacia las bancas una última vez, buscando desesperadamente el rostro de su madre entre los cientos de invitados. Y cuando confirmó que Claire no estaba ahí, algo se rompió dentro de ella. La voz de Isabel resonó por toda la iglesia, clara y desesperada. Interrumpiendo el silencio sagrado, gritó con toda la fuerza de sus pulmones que si su mamá no se quedaba, ella no se casaba. El eco de sus palabras rebotó contra los vitrales centenarios, contra las columnas de mármol, contra los rostros choqueados de 300 invitados de la alta sociedad que nunca habían presenciado algo así. El escándalo explotó instantáneamente. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca con expresión escandalizada. Los hombres se inclinaban hacia sus esposas para comentar en voz baja. Ethan quedó completamente paralizado junto al altar, sin saber si debía acercarse a Isabel o darle espacio. El padre cerró su libro de oraciones con expresión confundida, claramente fuera de su elemento ante una situación que no aparecía en ningún manual de ceremonias. Margaret se levantó de su asiento con tanta fuerza que su bolso cayó al suelo. Caminó rápidamente hacia el altar, sus tacones resonando como golpes de martillo contra el mármol. Intentó tomar a Isabel del brazo, diciéndole en voz baja pero firme que dejara de hacer ese ridículo, que se comportara como una Davenport, que pensara en todos los invitados que habían venido a celebrar su unión. Pero Isabel se apartó de su abuela, sacudiendo la cabeza violentamente, el velo moviéndose con cada gesto. Philip subió los escalones hacia el altar con expresión furiosa, apenas contenida. Su sonrisa encantadora había desaparecido por completo, reemplazada por una mueca de ira que raramente mostraba en público. Ordenó a Isabel que se calmara inmediatamente, que continuara con la ceremonia, que ya hablarían de todo esto después. Su voz tenía ese tono autoritario que había usado durante años para controlar a su familia, esperando obediencia automática. Pero Isabel ya no era la niña que acataba órdenes sin cuestionar. Dio otro paso atrás, alejándose tanto de su padre como de su abuela, con lágrimas corriendo por sus mejillas y arruinando el maquillaje profesional que le habían aplicado horas antes. Les gritó que no entendían, que su mamá había prometido estar ahí, que algo terrible debía haber pasado para que Claire no estuviera presente. Exigió saber dónde estaba su madre, qué habían hecho para mantenerla alejada.
Philip intentó acercarse nuevamente, pero Isabel levantó una mano para detenerlo. Los invitados observaban boquiabiertos. Algunos incluso habían sacado sus teléfonos para grabar la escena, olvidando completamente la etiqueta y el decoro que se esperaba en un evento de tal calibre. La familia Caldwell, sentada en la segunda fila, se veía profundamente incómoda. Los padres de Ethan intercambiaban miradas preocupadas, claramente preguntándose si debían intervenir o simplemente esperar a que la tormenta pasara. Ethan finalmente encontró su voz y se acercó a Isabel con cautela, como quien se aproxima a un animal asustado. Le habló con suavidad, diciéndole que podían posponer la ceremonia unos minutos, llamar a Claire, averiguar qué había pasado. Pero Isabel ya no confiaba en ninguno de ellos. Sabía en su corazón que algo estaba muy mal, que su padre había hecho algo terrible, que las promesas y explicaciones eran solo más mentiras diseñadas para controlarla. Margaret intentó un enfoque diferente, suavizando su tono y acercándose a Isabel con expresión preocupada. Le dijo que entendía que estaba nerviosa, que todas las novias pasaban por momentos de pánico antes de la ceremonia, que era completamente normal, que Claire probablemente había tenido alguna emergencia menor y llegaría en cualquier momento, que lo mejor era continuar y hacer felices a todos los invitados que habían venido desde tan lejos para celebrar con ellos. Pero las palabras de Margaret sonaban huecas, incluso para ella misma. Isabel la miró fijamente y le preguntó directamente si sabía dónde estaba su madre. Margaret vaciló por una fracción de segundo, suficiente para que Isabel confirmara sus sospechas. Acusó a su abuela de estar mintiendo, de haber sido cómplice en mantener a Claire alejada. La matriarca negó indignada, pero su rostro la traicionaba. Fue entonces cuando Claire llegó a las puertas de la iglesia. Podía escuchar el alboroto desde afuera, las voces elevadas, el caos que claramente se había desatado. Por un momento dudó, su mano temblando sobre el picaporte de bronce antiguo. Pero entonces recordó las palabras de Isabel en ese mensaje de voz. La mujer más valiente que conozco, y supo que no podía echarse atrás. Empujó las pesadas puertas de madera con toda su fuerza y éstas se abrieron con un chirrido que resonó por toda la iglesia. El ruido hizo que todos giraran para ver quién entraba. 300 pares de ojos se volvieron simultáneamente hacia Claire, quien estaba parada en el umbral con su vestido azul marino, el maquillaje corrido, el cabello ligeramente despeinado por el viento, pero con una expresión de determinación férrea en su rostro. El silencio que cayó sobre la iglesia fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los presentes. Claire comenzó a caminar lentamente por el pasillo central, sus tacones resonando contra el mármol en el silencio sepulcral. Los invitados la observaban con una mezcla de shock, curiosidad y en algunos casos compasión. Margaret se había quedado petrificada junto al altar, su rostro pálido de furia. Philip apretaba los puños a sus costados, la vena en su sien palpitando visiblemente. Pero Claire solo tenía ojos para Isabel. Su hija la miraba desde el altar con expresión de alivio mezclado con angustia. Y entonces, sin importarle su vestido de novia, ni los cientos de testigos, ni las tradiciones, ni el decoro, Isabel corrió. Bajó los escalones del altar torpemente, el vestido enredándose en sus piernas, el velo arrastrándose por el suelo. Corrió por el pasillo hacia su madre, con lágrimas cayendo libremente por su rostro. Se encontraron a mitad del pasillo y se abrazaron con fuerza desesperada. Isabel sollozaba contra el hombro de Claire, susurrando una y otra vez que pensaba que no iba a venir, que tenía miedo de haberla perdido. Claire la sostenía con brazos temblorosos, acariciando su cabello, diciéndole que lo sentía mucho, que nunca debió haberse ido, que siempre estaría ahí para ella sin importar qué. Philip perdió completamente el control.
Bajó del altar a grandes zancadas, gritándoles que dejaran ese melodrama ridículo que estaban avergonzando a la familia frente a toda la sociedad de Charleston. Pero su voz ya no tenía el poder de antes. Claire lo miró directamente a los ojos, todavía sosteniendo a Isabel contra su pecho, y por primera vez en 20 años no sintió miedo. Solo sintió una claridad cristalina de lo que tenía que hacer a continuación. Claire sostuvo a Isabel con fuerza durante varios segundos, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de ella con cada latido de su corazón. Su hija temblaba entre sus brazos, vulnerable y asustada, exactamente como Claire había estado durante 2 décadas. Pero ese ciclo terminaría hoy, sin importar las consecuencias. Se separó suavemente de Isabel, tomó su rostro entre sus manos y la miró directamente a los ojos. Le dijo con voz firme que todo estaría bien, que finalmente iba a conocer la verdad completa sobre su familia. Claire se giró para enfrentar a los 300 invitados que observaban la escena con expresión entre fascinados y horrorizados. Philip estaba a pocos metros de distancia, su rostro rojo de furia contenida, los puños apretados a sus costados. Margaret permanecía junto al altar, pálida como un fantasma, probablemente calculando ya el daño que este escándalo causaría a la reputación familiar. Ethan observaba desde su posición junto al padre, completamente perdido sobre qué hacer o decir. Claire respiró profundo y comenzó a hablar. Su voz era clara, firme, sin el temblor que la había caracterizado durante años. Les dijo a todos los presentes que sentía interrumpir la ceremonia, pero que había algo que necesitaban saber antes de que Isabel cometiera el mismo error que ella había cometido 24 años atrás. Explicó que durante 2 décadas había vivido en un matrimonio que desde afuera parecía perfecto, pero que por dentro era una prisión de humillaciones constantes, manipulación psicológica y traiciones que Philip no se molestaba siquiera en ocultar. Los murmullos comenzaron a propagarse entre los invitados como fuego en pasto seco. Algunas mujeres intercambiaban miradas significativas, otras negaban con la cabeza. Philip intentó interrumpir, gritando que Claire estaba mintiendo, que había perdido la razón, que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa, pero Claire levantó una mano para silenciarlo y continuó hablando. Relató cómo Philip la había aislado sistemáticamente de sus amistades, cómo la había obligado a renunciar a sus sueños, cómo la criticaba constantemente hasta hacerla creer que no valía nada sin él. Margaret intentó intervenir desde su posición junto al altar, diciendo con voz temblorosa que esto era inapropiado, que los asuntos privados no debían ventilarse en público, que Claire estaba avergonzando a toda la familia. Pero Claire la miró directamente y le dijo que Margaret había sido cómplice de todo, que la matriarca había pasado años haciéndola sentir inadecuada, insuficiente, indigna del apellido Davenport, que había envenenado la relación entre Philip y Claire desde el primer día, plantando semillas de desprecio que florecieron en abuso emocional. Isabel escuchaba todo esto con lágrimas corriendo por sus mejillas, sosteniendo la mano de su madre con fuerza. Comenzó a recordar todos los momentos de su infancia que ahora cobraban sentido, las veces que había visto a su madre llorar en silencio, las cenas familiares donde Philip ignoraba completamente a Claire o la corregía con crueldad disfrazada de humor. Los comentarios constantes de Margaret sobre cómo Claire nunca hacía nada correctamente. Todo formaba un patrón que Isabel había sido demasiado joven para reconocer, pero que ahora veía con claridad devastadora. Claire sacó de su bolso el sobre manila que había llevado consigo durante días, esperando el momento correcto para usarlo. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran y explicó que contenía algo más que evidencia de infidelidades. Contenía pruebas de que Philip Davenport, el respetado abogado corporativo, el pilar de la comunidad,
había estado cometiendo fraude financiero durante años, que había evadido impuestos, blanqueado dinero para clientes cuestionables, falsificado documentos legales y sobornado funcionarios públicos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Philip se quedó completamente inmóvil, su rostro perdiendo todo el color. Claire abrió el sobre y comenzó a mostrar los documentos, explicando cada uno con la claridad de alguien que había pasado semanas estudiándolos minuciosamente. Extractos bancarios de cuentas offshore, correos electrónicos comprometedores, contratos alterados, todo estaba ahí documentado con precisión devastadora. Philip finalmente encontró su voz y rugió que Claire estaba mintiendo, que esos documentos eran falsos, que ella los había fabricado para vengarse. Intentó avanzar hacia ella para arrebatarle el sobre, pero Isabel se interpuso entre ellos, protegiendo a su madre por primera vez en su vida. Claire continuó explicando que estas actividades ilegales eran la verdadera fuente de la riqueza familiar, que el imperio Davenport estaba construido sobre mentiras y corrupción. Ethan bajó del altar y se acercó a Claire, pidiendo permiso para ver los documentos. Claire se los entregó sin dudar. El joven ingeniero los revisó con expresión cada vez más grave, su entrenamiento técnico permitiéndole reconocer anomalías que otros podrían pasar por alto. Miró a Philip con expresión de decepción profunda y le preguntó si todo esto era verdad. Philip intentó reírse, desestimar las acusaciones como malentendidos de alguien sin conocimientos legales, pero su voz sonaba desesperada. Fue entonces cuando uno de los invitados se levantó de su asiento en la quinta fila. Era Richard Morrison, socio de otro bufete de abogados y antiguo colaborador de Philip en varios casos. Todos los ojos se volvieron hacia él mientras caminaba lentamente hacia el pasillo. Con voz clara pero cargada de pesar, Richard admitió que había tenido sospechas sobre las prácticas de Philip durante años, que había visto irregularidades en documentos, transacciones que no cuadraban, pero había guardado silencio por lealtad profesional y porque temía las consecuencias de enfrentarse a alguien tan poderoso. La confirmación de Richard fue como abrir una compuerta. Otros invitados comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo sus propias sospechas, rumores que habían escuchado pero nunca confirmado. Una mujer mencionó que su esposo había rechazado trabajar con Philip después de que le pidiera alterar fechas en un contrato. Un hombre admitió que había retirado su inversión de uno de los fondos de Philip porque algo no le parecía transparente. Margaret se desplomó en la banca más cercana, su rostro una máscara de horror al ver cómo la reputación familiar que había cultivado durante décadas se desmoronaba en cuestión de minutos. Philip intentó defenderse, argumentando que todos en el mundo corporativo hacían arreglos creativos, que él solo había optimizado estrategias fiscales, que no había hecho nada que otros no hicieran. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Claire le entregó el sobre completo a Isabel, diciéndole que esas pruebas eran suyas ahora, que podía hacer con ellas lo que considerara correcto. Isabel sostuvo los documentos con manos temblorosas, mirando a su padre como si lo viera por primera vez. Le preguntó cómo había podido vivir toda una vida mintiendo, cómo había podido tratar a su madre con tanta crueldad, cómo había construido un imperio sobre tanta deshonestidad. Philip intentó acercarse a su hija, su expresión cambiando de furia a desesperación. Le rogó que no creyera las mentiras de su madre, que Claire estaba manipulándola, que todo era una venganza elaborada porque él había pedido el divorcio. Pero Isabel retrocedió, sacudiendo la cabeza. Le dijo que había visto suficiente durante su vida, que recordaba perfectamente cómo trataba a Claire, cómo Margaret la humillaba constantemente, cómo ambos habían intentado moldearla según sus estándares imposibles. Isabel se giró hacia Ethan, quien observaba toda la escena con expresión devastada. Le dijo con voz quebrada que lo amaba, pero que no podía casarse ese día,
que necesitaba tiempo para procesar todo esto, para entender quién era realmente fuera de la sombra de su familia. Ethan asintió lentamente, acercándose para tomar las manos de Isabel. Le dijo que entendía, que esperaría todo el tiempo que ella necesitara, que cuando estuviera lista para construir una vida juntos, él seguiría ahí. Claire observaba el intercambio con lágrimas en los ojos, orgullosa de la fortaleza que su hija estaba demostrando. Isabel se giró hacia los invitados y con voz firme anunció que la boda quedaba cancelada. Agradeció a todos por haber venido. Se disculpó por el caos, pero explicó que no podía comenzar su matrimonio sin primero sanar las heridas que acababa de descubrir. Varios invitados asintieron con comprensión. Algunas mujeres se secaban lágrimas propias. Isabel caminó hacia su madre y la abrazó nuevamente. Le agradeció entre sollozos por haberla salvado de repetir el mismo ciclo de abuso y manipulación que Claire había sufrido. Le dijo que finalmente entendía por qué su madre siempre había sido tan protectora, por qué siempre le había enseñado a pensar por sí misma, a no dejar que nadie definiera su valor. Claire la sostuvo fuertemente, susurrándole al oído que todo estaría bien, que juntas construirían una nueva vida basada en honestidad y respeto mutuo. Margaret se levantó de la banca con dificultad, apoyándose en el respaldo para mantener el equilibrio. Su mundo perfecto de apariencias y tradiciones se había derrumbado completamente. Miró a Claire con odio puro, culpándola por destruir a la familia, por exponer secretos que debían haberse quedado enterrados. Pero Claire ya no sentía ningún temor hacia su suegra. Simplemente la miró con algo parecido a la lástima y le dijo que esperaba que algún día Margaret entendiera que el amor verdadero no se construye sobre mentiras y control. Philip permanecía de pie junto al altar, completamente derrotado. Su imperio de influencia y poder se desmoronaba mientras varios invitados se acercaban a Richard Morrison para discutir las implicaciones legales de lo que acababan de presenciar. Algunos mencionaban llamar a las autoridades, otros hablaban de retirar sus negocios de inmediato. La máscara del hombre respetable había caído por completo, dejando expuesto al manipulador corrupto que siempre había sido. Claire tomó la mano de Isabel y comenzó a caminar hacia la salida de la iglesia. Madre e hija avanzaron por el pasillo central, sus pasos sincronizados, sus cabezas en alto, a pesar de las lágrimas. Y entonces sucedió algo inesperado. Una mujer en la tercera fila comenzó a aplaudir. Era Janet Hartley, una antigua amiga de Claire de sus días en la librería, alguien a quien Philip había obligado a Claire a dejar de ver años atrás. Otras mujeres se unieron al aplauso, luego algunos hombres, hasta que más de la mitad de los invitados estaban aplaudiendo mientras Claire e Isabel salían de la iglesia. Afuera, el sol de la tarde brillaba sobre Charleston con luz dorada. Claire se detuvo en los escalones de la entrada, girándose para mirar a su hija. Isabel todavía llevaba puesto su vestido de novia, el velo arrastrándose detrás de ella, el maquillaje corrido por las lágrimas. Pero había algo diferente en su expresión, una luz nueva en sus ojos que Claire reconoció como esperanza. Claire susurró las palabras que marcarían el comienzo de su nueva vida. Le dijo a Isabel que hoy no había sido el fin de un casamiento, sino el comienzo de su libertad. Libertad de vivir auténticamente, de tomar sus propias decisiones, de construir relaciones basadas en respeto y honestidad en lugar de control y manipulación. Isabel asintió, apretando la mano de su madre, lista para enfrentar juntas lo que viniera. Caminaron hacia el auto de Claire, dejando atrás la iglesia histórica, los invitados choqueados, el imperio de mentiras que había definido sus vidas durante tanto tiempo. No sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero por primera vez en décadas, Claire sentía que realmente estaba viva.
Y mientras conducían por las calles empedradas de Charleston hacia un horizonte incierto, pero lleno de posibilidades, ambas supieron que habían tomado la decisión correcta. La libertad siempre tiene un precio, pero ese precio valía cada sacrificio. La historia de Claire Montrose nos enseña una verdad fundamental que muchos necesitamos escuchar. Nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra voz y nuestra dignidad. Durante 20 años, Claire vivió atrapada en un ciclo de abuso emocional, creyendo que el silencio y la sumisión eran el precio que debía pagar por mantener a su familia unida. Renunció a sus sueños, a sus amistades, a su identidad misma, todo en nombre de un amor que nunca fue recíproco. Pero en el momento más crucial, cuando su hija estaba a punto de repetir ese mismo patrón destructivo, Claire encontró el valor para romper las cadenas que la habían mantenido prisionera. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero nunca exige que nos hagamos pequeños para hacer sentir grande a alguien más. Las relaciones saludables se construyen sobre respeto mutuo, comunicación honesta y apoyo incondicional, no sobre humillaciones, control y manipulación. Cuando alguien constantemente nos hace sentir inadecuados, cuando nuestras opiniones son desestimadas, cuando vivimos caminando sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos, no estamos en una relación de amor, estamos en una prisión emocional. La valentía de Claire al exponer la verdad frente a 300 invitados no fue un acto de venganza, fue un acto de amor maternal. Entendió que proteger a Isabel significaba mostrarle que algunas batallas deben pelearse en público, que los secretos familiares pueden envenenar generaciones enteras si no se confrontan. Al elegir la verdad sobre las apariencias, Claire le dio a su hija el regalo más valioso: la oportunidad de construir una vida basada en autenticidad en lugar de en mentiras convenientes. También aprendemos que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Philip Davenport era visto como un pilar de la comunidad, un hombre exitoso y respetable. Margaret era considerada la matriarca perfecta de una familia tradicional. Pero detrás de esa fachada impecable existía un sistema de abuso, corrupción y manipulación que había destruido vidas. Esta historia nos invita a cuestionar las narrativas perfectas que las personas presentan al mundo y a recordar que el verdadero carácter se revela en cómo tratamos a quienes dependen de nosotros cuando nadie más está mirando. La decisión de Isabel de cancelar su boda fue igual de valiente que la revelación de Claire. En una sociedad que presiona a las mujeres jóvenes a seguir cronogramas predeterminados, a cumplir expectativas familiares y sociales sin cuestionarlas, Isabel eligió pausar y sanar antes de comprometerse. Reconoció que necesitaba entender quién era fuera de la sombra de su familia antes de construir una nueva vida con alguien más. Esta es una lección poderosa. Está bien dar un paso atrás, está bien decir que no estamos listos, está bien priorizar nuestra salud emocional sobre las expectativas de otros. El apoyo inesperado que Claire recibió de algunos invitados nos muestra que cuando encontramos el valor para decir nuestra verdad, a menudo descubrimos que no estamos tan solos como pensábamos. Muchas de esas mujeres que aplaudieron probablemente habían vivido experiencias similares, habían guardado sus propios secretos dolorosos, habían sacrificado partes de sí mismas en nombre de mantener la paz. El acto de valentía de Claire les dio permiso para reconocer sus propias luchas, para comenzar sus propios procesos de sanación. Esta historia también ilustra que la libertad tiene un precio, pero ese precio siempre vale la pena. Claire perdió la seguridad financiera, la posición social, la comodidad de lo conocido, pero ganó algo infinitamente más valioso: su dignidad, su voz y la oportunidad de construir una relación auténtica con su hija. Nos recuerda que a veces debemos destruir completamente la vida que no funciona para crear espacio para la vida que merecemos. Finalmente,
La historia de Claire nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de nuestras vidas. A los 44 años, después de 2 décadas de silencio, Claire encontró su voz. No esperó a que las circunstancias fueran perfectas, no esperó permiso de nadie. Simplemente decidió que había llegado el momento de vivir con integridad. Si te identificas con algún aspecto de esta historia, si reconoces patrones de control o manipulación en tu propia vida, recuerda que tú también tienes el poder de escribir un nuevo capítulo. La valentía no significa no tener miedo, significa actuar a pesar del miedo. Y como Claire nos mostró, ese primer paso hacia la libertad, por aterrador que sea, es siempre el más importante. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.